Occidente hoy cumple 70 años de apoyar el desarrollo de Honduras, 70 años de apoyar el agro, el comercio y la industria. Y hoy celebramos nuestro compromiso de seguir apoyando al pequeño de hoy para hacer el grande del mañana. Hoy, de la mano con el bicentenario de nuestro país, Banco de Occidente celebra 70 años de existencia, 70 años apoyando con valores el desarrollo de Honduras, 70 años apoyando con valores el desarrollo de Honduras. En el marco del Bicentenario de Honduras, Banco de Occidente se honra en celebrar sus 70 años de existencia, apoyando al pequeño de hoy para hacer el grande del mañana. Hotel Intercontinental, Hotel Copandel, pionero en servicio turístico desde 1984, brindando descanso y comodidad para que cada huésped viva la experiencia Copandel. Hotel Copandel, atendiéndote con nuestro espíritu único de la hospitalidad hondureña. Creamos experiencias inolvidables. Links Travel, Invesa. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a este nuevo conversatorio de Frente 2021 en cara a las elecciones presidenciales del próximo noviembre aquí en Honduras. En nombre de las principales autoridades de esta sede de la Universidad de San Pedro Sula, la USAP, el presidente ejecutivo de la universidad, el señor Ricardo Yar, y Zenén Villanueva, rector de la universidad, y a nombre propio, Alberto Padilla, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, el único programado para esta campaña presidencial 2021 aquí en este país. Quiero pedir las disculpas por estas causas de fuerza mayor que han cambiado la dinámica original de este conversatorio. Evidentemente, obviamente, este era el plan original, era el de tener a los 4 candidatos punteros en las encuestas presentes. Como todos ustedes saben, la circunstancia de la jornada anterior, donde se dio esta alianza política, eso automáticamente descarta a uno de los candidatos, puesto que renunció a ser candidato, quien estaba confirmado, por cierto, pero ante la nueva situación no puede estar presente, obviamente. Alguien más que estaba confirmada era la candidata Xiomara Zelaya, confirmada, pero como es de dominio público, ella venía sufriendo un problema de salud en los últimos días y de última hora tuvo que, por órdenes médicas, no estar presente. Que mencionar que otros de los invitados, que era el candidato oficialista, nunca confirmó, nunca gozamos del honor de su confirmación, por lo tanto no está aquí, y alguien que siempre confirmó y que sí está aquí, y lo voy a presentar enseguida, de tal manera que por estas circunstancias, de los 4 que nos quedaban, ahora nos queda solamente uno, y vamos a tratar de hacer lo mejor de eso posible, y después vamos a analizar con un panel sobre lo dicho por el candidato aquí presente y sobre la situación política y electoral aquí en este país. Bien, habiendo dicho esto, déjeme, vamos a tratar de atenernos a la dinámica que estaba programada desde un principio. Primero que nada, el método utilizado para preparar las preguntas fue el siguiente. Estas preguntas fueron diseñadas y redactadas por el Consejo de la Universidad de San Pedro Sula y otros rectores invitados de acuerdo con los ejes principales de este evento, que son voto joven, seguridad y recuperación de empleo, economía, salud y educación, transparencia y democracia. También se usaron fuentes adicionales a las que acabo de mencionar, como redes sociales,
estudiantes de excelencia académica de la propia universidad, de la USAP, y también de Twitter. Estas fuentes fueron filtradas y han sido filtradas, evaluadas y aprobadas por el comité editorial de este evento. Durante el desarrollo del evento se realizarán 4 rondas de preguntas denominadas ejes, y estas preguntas las realiza su servidor de forma individual. Cada candidato, en este caso el candidato, responderá a esta pregunta basada en el eje y seleccionará al azar del grupo de preguntas. Cada pregunta trae de una aparente a ese eje. Esta dinámica también tiene los siguientes elementos. Cada candidato, el candidato, dispondrá de un máximo de 3 minutos, candidato, para responder la pregunta asignada. A lo dinámico vamos a hacerlo más dinámico todavía, para aprovechar al máximo el tiempo. 15 segundos antes de que finalicen estos 3 minutos, candidato, va a sonar una campana anunciando que se está agotando el tiempo de respuesta permitido. Esto es 15 segundos antes, por favor. Además de la se presentará al candidato una pantalla con un temporizador para que sepa cuánto tiempo le quedará para completar su respuesta. Una vez que se agota el temporizador, silenciamos el micrófono. Al final de cada eje, el rector designado, que estará aquí conmigo, hará una muy breve, por favor, rector, conclusión de las respuestas proporcionadas por el candidato, y el tiempo aproximado para el rector también será de 3 minutos. Bien. Habiendo dicho esto, le agradezco muchísimo al candidato que está con nosotros, que confirmó desde el principio y que mantuvo la confirmación y que aquí está, Gianni Rosenthal. Su nombre completo, Gianni Benjamin Rosenthal Hidalgo, quien nació en San Pedro Sula el 14 de julio de 1965. El señor Rosenthal estudió su secundaria en la escuela bilingüe, la Escuela Internacional San Pedrana, aquí en San Pedro Sula. Se graduó de abogado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en 1998 la Suprema Corte de Justicia le dio el título de notario público. Fue ministro de la Presidencia de la administración de Manuel Zelaya entre el 2006 y el 2008 y diputado del Congreso Nacional del 2010 al 2014. El candidato Rosenthal es el candidato oficial a la presidencia de la República por el Partido Liberal de Honduras en el proceso de elecciones generales ahora en el 2021. Candidato, tiene la palabra para presentarse y gracias de nuevo. Muchas gracias, Alberto. Gracias a toda la audiencia y a la gente que nos mira por televisión, por los diferentes medios. Un placer estar aquí. Quiero comenzar diciendo que considero que es una responsabilidad de cada candidato participar en los debates. Y en mi caso particular, pues yo siempre he dado la cara, la seguiré dando. Creo que es una responsabilidad de los candidatos dar la cara y en mi caso, pues con mucho gusto lo estoy haciendo aquí ante el pueblo dando la cara. Muy bien, muchísimas gracias y muy apreciado. Lo apreciamos sinceramente a título personal y estoy seguro que también a título de la Universidad de San Pedro Sula. Como usted bien dice, es muy, muy importante dar la cara y hablar con el pueblo, que esto es, de eso se trata este ejercicio. Bien, vamos a pasar al primer eje. Vamos a darle prioridad a quien más prioridad hay en esta universidad y es a los estudiantes. Y le voy a pedir a un colega periodista y estudiante de esta universidad que me acompañe aquí en el podio para que haga las preguntas que prepararon los estudiantes, específicamente para usted, señor Rosenthal. Y Josué Cover, por favor, si nos puedes acompañar para que hagas las preguntas de tus compañeros estudiantes. Muchas gracias. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias. Gracias, bienvenido al candidato Gianni Rosenthal Hidalgo y muchas gracias a la producción también y a la Universidad de San Pedro Sula por hacer este evento que es el 4º de frente consecutivo conversando con los candidatos a la presidencia. Tenemos las preguntas. Ahorita mismo ya me están llegando las preguntas del voto joven, que es importante decir algo.
que el voto joven representa actualmente, según el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, el 48% de la fuerza de voto en el país. 2013 representaba el 42%, 2017 el 45% y en el 2021 el 48%. Vamos a sacar las preguntas y vamos a tirarlas al sobre, acá al bol. Y me explica la dinámica a continuación. Ajá, vas a ver. Vamos a revolverla por acá. Vamos a sacar, ¿cuántas preguntas? Creo que son dos. Dos preguntas. Dos Muy bien. preguntas. Esa es la primera pregunta. Cuatro preguntas. Cuatro O sea, preguntas. le acabamos de regalar dos. Muy bien, muchas gracias. Voy a leer la primera pregunta del voto joven, representando a las preguntas que han hecho los estudiantes universitarios de las universidades. En este momento la primera pregunta dice: de llegar a la presidencia, ¿cómo piensa facilitar el acceso de nosotros los jóvenes a programas de beca para pregrado y posgrado, tanto dentro como fuera del país? Esa es la primera pregunta. Bien, primero me gustaría hacer un comentario sobre los porcentajes que diste del voto joven, porque ese es el porcentaje del censo, el 40% que mencionaste, pero en realidad a la hora de votar únicamente 20% de los votantes son jóvenes, es decir, la mitad de los jóvenes no votan y por tanto renuncian a su oportunidad de poder escoger su propio presidente, y eso los pone en una situación que después les limita las oportunidades. Yo creo que Honduras tiene ahora buenas universidades y han ido mejorando sustancialmente. Hay varios programas de becas del gobierno para financiar becas localmente y también en el extranjero. Y hay además una serie de becas que el gobierno obtiene de varios países cooperantes, de ONGs y otras organizaciones que se pierden anualmente por falta de divulgación, y porque no se divulgan, no se conocen, entonces no son aprovechadas por los ciudadanos y por los estudiantes, obviamente. En nuestro gobierno la educación va a ser una prioridad, y especialmente el tema de poder nivelar la educación, porque tenemos una situación ahora que no tanto a nivel de universidades, pero a nivel de educación primaria y secundaria, la deserción escolar debido a la pandemia ha sido gigante, y el 2022 va a tener que ser un año de hacer un gran esfuerzo para poder nivelar la población estudiantil y lograr que regrese al mismo nivel que tenía antes de la pandemia. Hay, según algunos estudios, hasta 40% de los estudiantes han desertado de las escuelas, y eso pone a Honduras en una ruta muy peligrosa de tener una tremendo porcentaje de esta generación que no esté educado. Entonces, considero que para el próximo presidente, más que el reto de lograr tener becas, va a ser el reto de lograr atraer a la juventud de regreso a las aulas para que vuelva a estudiar. Muchas gracias. Sacaremos la segunda pregunta a continuación. Dice así, vamos a ver. La pandemia provocada por la COVID-19 dejó al descubierto la enorme brecha de acceso a recursos tecnológicos y conectividad de buena parte de los niños y jóvenes de Honduras, lo que obligó a miles de ellos a abandonar sus clases. ¿Con qué propuestas cuenta para contrarrestar esa enorme brecha y, por tanto, garantizar el acceso de niños y jóvenes a la educación en condiciones de nueva normalidad? Yo creo que la pandemia, más que eso, causó algo más importante. Desnudó la incapacidad del gobierno para poder administrar una emergencia médica, desnudó el terrible estado en que están los hospitales en Honduras y todo el sistema de salud, y también pues causó un tremendo retraso en los programas de vacunación. Honduras fue uno de los últimos países que comenzó a vacunar a su población, algo que es necesario para poder regresar a las aulas y para poder reactivar la economía. En el caso de los estudiantes, he viajado por todo el país, viajo a escuchar a la gente. Y precisamente la semana pasada estuvimos con Claudia, mi esposa, en un municipio que es uno de los 10 municipios más pobres de Honduras, Piraera, Lempira. Tan pobre que toda la gente en ese municipio clasifica para los
proyectos de apoyo, las redes de apoyo solidario del gobierno. Y nos manifestaban los padres de familia el encarecimiento que han tenido en el costo de la educación, debido a que ahora tienen que comprar saldo, que llaman ellos, para sus celulares, para poder darle acceso a sus hijos a la educación virtual. Y la mayoría, siendo pobres, son incapaces de comprarlo y en consecuencia los niños no están teniendo acceso a la educación. Entonces es una prioridad volver a abrir las escuelas y lograr que haya presencia y que los estudiantes tengan educación presencial, porque Honduras no tiene la capacidad de dar educación virtual y el costo el gobierno no lo puede absorber y los padres tampoco, y entonces no hay educación en realidad. Por ello es crítico y nosotros nos hemos propuesto en nuestro plan de gobierno en los primeros 100 días del próximo gobierno vacunar al total de la población para que puedan regresar a clases los estudiantes y entonces eliminar el problema de acceso a la educación. Pero además, pues efectivamente hay una tremenda brecha, como tú lo has dicho, en el tema tecnológico, y para resolver eso, en nuestro gobierno nosotros tenemos un plan de gobierno de transformar la economía de una economía de hoy de consumo interno a una economía de exportación. Y en eso hay varias fases, pero una fase importante, que es la tercera fase, es convertir a Honduras en un país que pueda exportar servicios tecnológicos. Y para ello, pues tenemos un plan de cambiar el currículum en las escuelas, concentrarnos en 6 materias específicas que nos permita poder preparar a los estudiantes para que puedan dar servicios tecnológicos como programar software, etcétera. Es un cambio muy importante. Más adelante, si viene la pregunta, pues explicaré la transformación de la economía que pretendemos hacer, que generará oportunidades para todos, generará empleos dignos y bien pagados y permitirá que exista finalmente la prosperidad en este país. Muchas gracias, candidato Yanni Rosenthal. Vamos a sacar la tercera pregunta del voto joven, que dice así: los jóvenes de hoy, en comparación con los de otras épocas, mostramos una mayor preocupación por el cuidado del medio ambiente y estamos más atentos a las problemáticas que sobre este tema se dan en nuestro entorno más cercano. Pregunta: ¿qué propuestas contiene su plan de gobierno para insertar a los jóvenes en la mitigación de los efectos del cambio climático? Honduras es uno de los países que está más en riesgo por el cambio climático y es uno de los países hoy más vulnerables del mundo. Y eso pues lo comprobamos con la llegada de los 2 huracanes ETA y OTA que tuvimos el año pasado. Y a pesar de que hubo menos lluvia que durante el huracán Mitch, la inundación fue peor debido a la erosión de los suelos y a la deforestación. Y eso está causando el más grave daño en Honduras. La deforestación que ha provocado que, repito, haya erosión de los suelos. La erosión de los suelos ha provocado un asolvamiento de los ríos y el asolvamiento de los ríos ha provocado que el país sea más vulnerable y que se inunde más fácil las zonas de aquí de la costa cuando recibimos los embates de los huracanes que principalmente llegan a esta parte del país. Y luego, pues obviamente por el cambio climático ahora hay más huracanes. El año pasado tuvimos 2, cuando normalmente en Honduras hay uno cada 20 años. Entonces, una de las principales políticas es reforestar para poder lograr que se termine la erosión y se termine el asolvamiento. Y luego, pues también implementar prácticas de agricultura amigable al ambiente y lograr que todo el sector agroalimentario se vaya certificando con los programas internacionales, por ejemplo, para el sector café, Rainforest Alliance, que permite que ellos al certificarse cumplan con normas ambientales y normas que combaten el cambio climático porque combaten la deforestación y combaten la contaminación. Vamos a la cuarta y última pregunta, así como me lo ha dicho el periodista Alberto Padilla. Dice: los jóvenes jugamos un papel primordial en la innovación tecnológica y en el emprendimiento, que son los motores que actualmente impulsan el desarrollo económico global. La pregunta dice: ¿qué medidas piensa implementar para estimular la inserción de los jóvenes en proyectos de emprendimiento e innovación tecnológica? Como expliqué hace un momento, una de nuestras principales propuestas es transformar la economía de Honduras, que hoy es una economía de consumo interno en una economía de exportación. Es un cambio grande. Significa que la mayor parte del Producto Interno Bruto del país provendrá ahora de la exportación.
Y para ello, pues, haremos una transformación de la economía en fases. Una primera fase de aumentar la exportación de productos agroindustriales, porque es algo que Honduras ya sabe hacer. Exportar productos como banano, melón, camarón, tabaco, etc. Una segunda fase de aumentar mucho la exportación de productos de manufactura ligera, que lo haremos en el segundo año. Y una tercera fase en el tercer y cuarto año, que expliqué hace un momento, de lograr que Honduras se convierta en un país exportador de servicios tecnológicos. Y durante los 4 años, además, lograr que Honduras crezca mucho en el sector de servicios de turismo. En esa tercera fase que expliqué, ahí es donde se van a insertar los jóvenes. Y va a tomar 2 años poder preparar a los jóvenes para que puedan participar en este nuevo componente de la economía hondureña. Y por eso es que estamos dejando esa etapa para el tercer y cuarto año de gobierno, porque va a tomar 2 años poder educar a la población. Y por supuesto, son los jóvenes los que van a tener más oportunidades, son los jóvenes los que van a ser más beneficiados de que Honduras se convierta en un país exportador de servicios tecnológicos, algo que lo están logrando otros países. Y tenemos ejemplos claros en Costa Rica y en México y en Colombia que han logrado construir una industria de dar servicios tecnológicos. Y hoy veíamos cómo Hugo, la aplicación esta de compras de alimentos, vendió una parte de su empresa en 150 millones de dólares. Y eso nos dice que pues, efectivamente hay un futuro para la tecnología en Centroamérica. Es una empresa que funciona únicamente en Centroamérica y eso nos dice que hacia ahí es donde tendremos que esforzarnos en esta nueva economía de exportación. Bien, muchísimas gracias, candidato. Quiero aclarar que aquí el alumno y colega Josué Cover es alumno de excelencia académica aquí de la Universidad de San Pedro Sula. Te felicito mucho. Muchas gracias. Y yo te quiero preguntar a ti, como estudiante, y las preguntas que hicieron tus compañeros, ¿cuál es tu opinión de las respuestas que dio el candidato a estas? Queremos que las propuestas se cumplan, así como también lamentando las circunstancias de los candidatos que no pudieron presentarse hoy. Como jóvenes esperamos que realmente las propuestas se hagan realidad, porque estamos cansados que no hay soluciones a los problemas. Muchos jóvenes deciden estudiar y luego migrar. No se le da valor en este momento a la oportunidad de los jóvenes y valoramos este espacio que hace la Universidad de San Pedro Sula en el de Frente 2021 para que nos escuchen y que seamos los primeros en este eje número 1 para hacerle las preguntas al candidato Yanni Rosenthal. La principal preocupación de los jóvenes son las escasas oportunidades a nivel laboral y también a nivel de preparación y superación, porque los jóvenes también necesitan tener, no solamente son el presente del país, sino que son el futuro del país. Y en este momento mi percepción sobre sus respuestas a las preguntas es que gracias primero por pensar en las soluciones de este país y sobre todo pedirle, no solamente a usted, sino también a los demás candidatos, que sin duda alguna espero que nos estén viendo y escuchando en este momento, que le den solución a los principales problemas. Que han habido muchas dudas, muchas preguntas de los jóvenes y que de verdad se lo digo, estamos muy comprometidos con el país, estamos soñando, vemos jóvenes estudiando, preparándonos para este país, para sacar al país de donde está. Y en este momento lo que más vivimos es una incertidumbre con lo que va a pasar. Piensen en Honduras, piensen en los jóvenes, piensen en el futuro de nosotros y sobre todo que seamos protagonistas del cambio. Esa es mi principal petición y agradecimiento por escuchar las preguntas y las respuestas a las preguntas. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, José. Muy bien, muchas gracias, Josué. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Un aplauso para Josué, yo creo que se lo merece. Muy bien. Vamos a hacer un... Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros y bienvenido de vuelta a este conversatorio de Frente 2021, de frente con el candidato Yanni Rosenthal, que por diferentes circunstancias es el único que está aquí con nosotros y le agradecemos mucho de manera muy sincera. Para el siguiente bloque, el número 2, vamos a hablar de seguridad y recuperación de empleo y le voy a pedir de favor al señor Julio Raudales que me acompañe aquí al frente. Él es el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Mucho gusto, mucho gusto. Bien,
reiterando el nombre del eje, vamos a hablar de seguridad y recuperación de empleo. Antes de hablar de ese tema, quiero aprovechar el privilegio de moderador de este evento y de periodista invitado, y quiero hacer un par de preguntas, candidato, que me parece que son de interés periodístico general, y después pasamos al alineamiento de este conversatorio. Candidato, en Latinoamérica, cuando hablamos de presidentes y de cárceles, normalmente hablamos de que un expresidente fue a la cárcel. En el caso de usted, como que escogió la ecuación inversa, ¿no? Usted fue a la cárcel y ahora quiere ser presidente. Quiero establecer que usted tuvo una deuda con la justicia, fue condenado, pagó su deuda y ahora está libre de cualquier otra persecución judicial, que es una mejor posición que tantos otros políticos que son prófugos y no han pagado su deuda con la justicia. Así es que yo no lo voy a juzgar, usted ya fue juzgado. Sin embargo, usted es un expresidiario. Y la realidad de las cosas, para mal, diría yo, en nuestros países, ciertamente en Honduras, un expresidiario, alguien con antecedentes penales, difícilmente tiene unas oportunidades de reinsertarse en la economía. Básicamente es muy difícil, si no imposible, poder conseguir un trabajo. Y usted está pidiéndole trabajo a los hondureños. Entonces yo quiero hacer un paralelismo aquí como si esto fuera una entrevista de trabajo, y yo lo tengo a usted de candidato para este puesto, y tengo otros 2 o 3 candidatos que los voy a entrevistar en otra ocasión porque no están en esta ocasión aquí, pero yo quiero que usted me diga a mí, ya los hondureños, por supuesto, con sus antecedentes, ¿por qué usted es mejor opción que los otros 2 candidatos que no tienen antecedentes penales? En primer lugar, pues yo no escogí ir a la cárcel, como me dijo usted, sino que me mandaron, ¿verdad? En segundo lugar, el caso por lo que yo fui fue por comprar un ganado, no está relacionado con corrupción, como son los otros casos que usted mencionó. Nunca le he robado un peso al pueblo. No fui ni acusado, ni juzgado, ni he tenido nunca un problema de corrupción o de robo de fondos públicos. Usted fue juzgado y condenado, ¿no? Sí, pero por otro caso, no por corrupción. El punto es ese, que no fue por corrupción. Y entonces, a pesar de que he ocupado varios cargos públicos, pero es un poco diferente al caso de los otros presidentes de Latinoamérica que sí son juzgados por corrupción. Entonces, solo para aclarar el tema del caso. Ahora, efectivamente sí, soy un expresidiario y considero que he tenido una segunda oportunidad. Eso demuestra que en Honduras existen las segundas oportunidades. Para el joven Josué, que estaba exigiendo oportunidades en Honduras, aquí está un ejemplo de que en Honduras sí existen las oportunidades para el que trabaja duro y se esfuerza. Y yo, a pesar de ser un convicto, un expresidiario, regresé al país y en lugar de echarme a llorar, levanté la cabeza, levanté la frente, me puse a trabajar en la campaña y gané las elecciones internas. Yo no soy un candidato que soy nombrado de dedo, soy un candidato de un partido que tiene una elección primaria y donde participaron más de 800,000 votantes y me seleccionaron a mí con más del 50% de los votos para que fuera su candidato. Entonces, esta posición de candidato del Partido Liberal, los hondureños votaron para que la ocupara yo. Y así como también he logrado poner de pie un Partido Liberal que venimos a encontrar desbaratado y que me ha tocado ir surciendo los pedazos del Partido Liberal, así vamos a hacer también en las generales. Cuando vine, yo estaba 15 puntos abajo en las encuestas, terminé ganando 15 puntos. Y ahora en las generales pues también hemos empezado de atrás y es el único partido que está creciendo, el único partido que está logrando todas las semanas aumentar las encuestas. Y así como ganamos las internas, vamos a ganar las generales. Así como pusimos de pie al Partido Liberal, vamos a poner de pie también al país. Honduras hoy está muy enfocada en sacar al Partido Nacional. En sacarlo porque no merece gobernar, porque ha hecho un pésimo gobierno. Entonces, todos los hondureños lo que quieren es que se vayan los nacionalistas. Nosotros los liberales, además de sacar
al Partido Nacional, también estamos viendo más allá en sacar a Honduras de la pobreza y el retraso en que la ha metido el Partido Nacional con su pésimo gobierno. Entonces, la alternativa del Partido Liberal y este servidor es que yo me he preparado para gobernar. Fui ministro, fui diputado y he tenido una serie de cargos que me permiten poder lograr sacar adelante el país y poderlo desarrollar. Fui compañero de trabajo de su panelista. Cuando yo era ministro de la Presidencia, él era el director de la Unidad de Apoyo Técnico del Ministerio de la Presidencia. Así que por eso los hondureños se pueden sentir seguros que cuando yo sea presidente, Honduras va a ser un lugar más próspero, Honduras va a ser un lugar donde haya más oportunidades y donde haya empleos dignos y bien pagados, que es lo que están pidiendo los jóvenes y están pidiendo todos los hondureños. Gracias. Gracias, candidato. Quiero hacerle una pregunta más. Según todas las encuestas que hemos visto, estoy seguro que usted tiene la suya propia, acaba de dar una pista de ello, pero todas las encuestas lo colocan a usted ahora en el tercer lugar en porcentaje de preferencia al voto en este momento. En general las encuestas, antes era el cuarto, ahora es en tercer lugar. Por eso eran 4 candidatos. De los 4 usted era el que iba con los números más bajos, el número 4. Con esta alianza que se sucedió, ahora es usted el número 3. Eso indica que tiene 2 fuerzas arriba de usted. Y de pronto, y discúlpeme el paralelismo, pero siendo usted la tercera fuerza en este momento, y que tiene 2 arriba, usted se convierte automáticamente en la niña bonita del barrio, en el fiel de la balanza. Entonces, es cuestión de que usted decida aliarse con cualquiera de los otros 2 y prácticamente le da el triunfo a esa fuerza con la que usted se alíe. Y hasta este momento, estadísticamente, no pareciera que usted solo tenga los números para irse solo. Yo estoy seguro, y usted no me lo puede, bueno, si me lo niega, me parece que me va a decir una mentira, que no esté considerando esto que yo le estoy diciendo. Aliarse para formar una fuerza. ¿Qué es lo que está pasando por su mente en este momento? ¿Hacia dónde sería? Pues si usted quiere mantener una cuota de poder o el poder, la lógica sería que usted tendría que aliarse con uno de los 2 que quedan. Desde que vine a Honduras, soy el que más ha impulsado las alianzas. Y mi campaña en las internas fue unir al Partido Liberal, unir la oposición para después poder unir el país, porque un país dividido no puede prosperar y se requiere entonces lograr eso para que esa prosperidad permita generar los empleos y las oportunidades que estoy ofreciendo. Así que las alianzas no son ajenas a nosotros y por el contrario somos los que más las hemos impulsado, el Partido Liberal y este servidor. Ahora pasa una alianza porque podamos tener una coincidencia en la ideología. En la alianza de ayer tuvieron la ventaja que el Partido Salvador de Honduras es un partido muy nuevo que no tiene ideología y entonces no tiene problema en eso. Pero el Partido Liberal es un partido muy distinto, un partido con más de 100 años de existencia, un partido histórico que ha sido gobierno muchas veces en este país y que tiene una ideología para un sistema de mercado y un sistema de gobierno distinto al que tienen el otro partido de oposición que ha quedado. Entonces, una alianza pasa porque ellos estén dispuestos a tener un sistema que no sea una copia del sistema que tienen en Venezuela, Cuba o Nicaragua, que es lo que ellos están planteando ahora, que tengan un sistema de gobierno distinto, un sistema que permita desarrollar el país, hacer que haya prosperidad y en ese marco de discusión, por supuesto que estamos dispuestos a hablar de alianzas, por supuesto que estamos dispuestos a escuchar propuestas, pero en esas condiciones, en las condiciones que se respete la ideología del Partido Liberal. Entonces usted menciona que si habría una alianza, lo consideraría es con el ahora Partido Unificado de Oposición. Bueno, aquí todos estamos enfocados en que se vaya el Partido Nacional, que ha sido un pésimo partido, un pésimo gobierno que ha hundido a Honduras en 12 años de sufrimiento, de groserías para el pueblo y en consecuencia tienen que irse. Bien, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. Aquí bien. Bien, ahora sí vamos a las yo vamos a poner a descansar, ahora sí, y vamos a las preguntas que prepararon las gentes de interés, que es el comité. Bien.
En teoría, bueno, de todos ya estaban, pero vamos a darle sí un poquito. Si me pueden recordar, aquí son 2 o 4 preguntas. 4, estamos con 4. Ok, adelante. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted, bienvenido. Y muchas gracias también al candidato del Partido Liberal, al abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Quiero destacar y felicitar a la Universidad Nacional, a la Universidad de San Pedro Sula. Siempre me felicito yo también. Pero quiero felicitar en este caso especial a la Universidad de San Pedro Sula por esta excelente iniciativa. Las ideas tienen consecuencias y es importante que entremos al debate de las ideas. Por eso también quiero felicitar al candidato por tener el valor de afrontar este reto, este debate, y al mismo tiempo lamentar la ausencia de los otros 2 candidatos que no pudieron estar, ¿verdad? O que por alguna razón no están presentes acá, recordándoles siempre que la mejor forma de desarrollar una sociedad es recordar que la batalla tiene que ser por las ideas y no por otras circunstancias. Voy a sacar la primera pregunta, candidato, al azar. Estas preguntas las elaboraron las universidades del país, tanto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que yo represento en este caso, pero también un grupo de universidades privadas. Los catedráticos. Fueron elaboradas por catedráticos, por investigadores y por docentes de las universidades. Y voy con la primera. Dice, estimaciones recientes de la Secretaría del Trabajo establecen niveles muy altos en la tasa de desempleo y de subempleo. ¿Qué medidas tomará un gobierno que usted lidere para generar un empleo digno? Se estima que se han perdido más de 500.000 empleos debido a la pandemia. Y eso es una cantidad importantísima en un país donde tenemos una población económicamente activa de 4 millones de personas. En consecuencia, el golpe de la pandemia para Honduras ha sido muy duro. La primera medida para poder reactivar la economía, obviamente, es poder superar la pandemia. Y eso pasa por vacunar a toda la población de Honduras. Y en eso el gobierno ha sido muy lento. Hasta la fecha han logrado vacunar menos de 2 millones de personas y con su esquema completo, ¿verdad?, de las 2 vacunas. Y en consecuencia, pues le va a corresponder al próximo gobierno, porque lo que faltan son 2 meses de este año, le va a corresponder al próximo gobierno el esfuerzo de efectivamente lograr vacunar a toda la población. Como dije en una respuesta anterior, aspiramos a vacunarla en los primeros 100 días de gobierno. Eso permitirá eliminar las medidas, no todas las medidas de bioseguridad, pero sí las medidas que limitan la apertura, que limitan el turismo y que limitan algunas de las industrias. Y en la medida en que se reabra la economía, pues obviamente habrá más actividad económica. Pero Honduras hoy es un país distinto al que era antes de la pandemia. Un país que se endeudó extremadamente durante este periodo. Y donde ahora pues hay poca liquidez del gobierno, aunque sí hay mucha liquidez en los bancos que no están dispuestos a prestarlo. Por lo cual considero que será necesario hacer una reforma importante en las reglas de acceso al crédito en el país, para que sea más fácil acceder de parte de las empresas y lograr que haya una reactivación de esas empresas. Pero además creo que se va a requerir de medidas especiales de parte del gobierno, de que haya más liquidez, de que haya más facilidad también para que los empleados puedan regresar a encontrar un empleo. Creo que no va a ser fácil. Honduras en los últimos 3 años creció como 9% y en el 2020 se contrajo 10%. Entonces hoy tenemos una economía que es más o menos de la economía del tamaño del 2016, pero con mucho más gente, porque en 5 años pues tenemos 10% más población y por tanto un Producto Interno Bruto per cápita súper más bajo que el que teníamos antes. Va a tomar mucho tiempo que se reactive la economía y que podamos regresar al punto donde estábamos en el 2016. Y sin duda que nuestra propuesta, que ya he explicado ampliamente, de transformar la economía
de una economía de consumo interno a una economía de exportación es la única forma de hacerlo rápido, no hay otra forma, porque eso permite atraer más inversión extranjera y permite también al mismo tiempo atraer divisas que son captar prácticamente ahorro interno de otros países a nuestro país. Gracias. Gracias, abogado. Voy a sacar una segunda pregunta. ¿Qué medidas tomaría un gobierno que usted preside para enfrentar de manera efectiva el problema de las pandillas y el crimen organizado? Bajo el entendido que también son un gran disuasivo para la inversión y un elemento que afecta muchísimo el empleo en el país, ¿no? Las pandillas y el crimen organizado en Honduras permea la sociedad y afecta en todos los niveles. Desestimula la inversión, espanta la inversión extranjera y perjudica hasta las personas más pobres. Uno de los crímenes que más golpea a la población es la extorsión y el esfuerzo que ha hecho el gobierno ha invertido cantidades increíbles de dinero en combatir esta pandillas y crimen organizado. Y ha construido nuevas instalaciones, ha invertido mucho presupuesto, nos puso impuestos nuevos para eso, la tasa de seguridad, que ha generado miles y miles de millones en recaudación que se ha invertido en seguridad. Se ha invertido mucho más en seguridad y se han construido más metros cuadrados de cárceles y de estaciones policiales que de escuelas y hospitales en los últimos 8 años. Y los resultados son muy pobres. Y los verdaderos cambios que permitiría que termine, por ejemplo, la extorsión, que como repito es uno de los problemas más grandes que causan las pandillas, no se han hecho. Uno de los más importantes, que más perjudica, es el tema del sector transporte. Y por mucho tiempo se ha hablado de eliminar el uso del efectivo en el sector transporte. Y sin embargo, pues por una serie de circunstancias que no voy a tener el tiempo para explicar, ha sido imposible implementar el mecanismo de pago con tarjetas de crédito o prepago en las unidades de transporte. Hay pareciera interés de algunas de las autoridades en impedir que se implemente ese sistema porque produce muchísimo ingreso. Produce 20.000 lempiras de ingreso por cada unidad de transporte que hay. Y solo en la capital hay 1.500 buses. Entonces solo en la capital produce $1,5 millones mensuales de ingresos para las maras y pandillas, nada más la extorsión a las unidades de transporte. Entonces es un tremendo negocio en el cual está metido un montón de gente. Y tendrá que haber un presidente que tenga el valor para enfrentar eso y que tenga la decisión de poder eliminar el uso del efectivo en la mayor cantidad de transacciones posibles para que sea más difícil para los mareros poder extorsionar a la gente. Con respecto a eso voy a preguntar, si me permite, candidato. Usted votó a favor, siendo diputado, de la tasa de seguridad en el año 2012, entiendo, ¿no? No, voté en contra. Votó en contra. ¿Usted eliminaría la tasa de seguridad si llegara a ser presidente? Pues la redestinaría. No la usaría para construir tanta cárcel y para construir tanta instalación policial. Creo mucho en la prevención. Creo que se puede utilizar una parte importante de la tasa de seguridad para construir obras que permitan prevención y como por ejemplo canchas de fútbol o de basquetbol, etcétera. Y además redestinaría una parte importante también de esos recursos para el Ministerio Público y para el Poder Judicial. De manera que podemos tener un Ministerio Público que sea más efectivo, de manera que podamos contar también con una política anticorrupción que elimine la impunidad y de esa forma lograr también reducir la violencia en este país. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, con la tercera. Dice, de resultar usted electo presidente, ¿qué medidas pondría en ejecución para eliminar el problema de la extorsión? Bueno, creo que ya nos referimos a esa, así es que me voy a permitir usar otra pregunta. El actual gobierno, con el declarado objetivo de afrontar los problemas de seguridad ciudadana en el país, creó cuerpos policiales y militares como la ATIC, la DPI, la Policía Militar, entre otros. ¿Qué opinión le merece el trabajo realizado hasta ahora por estos cuerpos armados? ¿Qué papel jugarían en un gobierno que usted dirija? Y yo agregaría también, ¿eliminaría usted
la Policía Militar de Orden Público o está usted de la intención del actual presidente al comienzo de elevar a rango constitucional esta Policía Militar? Bien, son unas policías diferentes, ¿verdad? La ATIC es una agencia de investigación criminal que este servidor fue el diputado que presentó el proyecto para crear la ATIC. Y yo lo hice tratando de que hubiera una policía independiente de lo que es el Ministerio de Seguridad, que dependiera directamente del Ministerio Público al estilo que hay en otros países, y que eso le diera más potestades de investigación al Ministerio Público y más capacidad de investigación. Y luego la DPI es la Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad, es separada. La Policía Militar de Orden Público, no me opongo a ella, va a continuar en nuestro gobierno. No estoy de acuerdo en que se eleve a rango constitucional tampoco. En su momento lo consideré una policía transicional hasta que la Policía Nacional tuviera la capacidad de por sí sola enfrentar la inseguridad en el país. No hemos alcanzado ese momento, ni espero que lo alcancemos en los próximos 4 años, por lo cual en el próximo periodo de gobierno continuaremos con la Policía Militar. Con respecto a la ATIC, entre lo que yo esperaba que fuera la ATIC cuando presenté el proyecto y lo que tenemos hoy, hay una tremenda brecha. Y la ATIC ha cometido muchos abusos. Y al igual que el Ministerio Público ha tenido un exceso no un exceso, pero ha abusado del poder que se le ha otorgado, y eso ha causado que haya ahora pues una pérdida de credibilidad en la ATIC, como al igual pues lo hay en la DPI. Y además los resultados que hemos tenido como de las dos agencias son pobres. El número de crímenes que se esclarecen en Honduras es bajísimo, creo que es 6.8% el año pasado, y significa que la investigación no funciona y que hay que hacer una transformación completa de ambas policías de investigación, la ATIC y la DPI. Muchas gracias. ¿Ya estamos con 4? No, es que eliminé una. Ah, es cierto. Queda una más. En esta cerramos, candidato. ¿Cuál es la estrategia prevista para garantizar la empleabilidad digna y eliminar la discriminación que enfrentan los ciudadanos con discapacidad? Y yo haría una pregunta adicional a esta, que es bastante breve, y es, ¿qué va a hacer usted con las sedes si es presidente de la República presidenciable? Bien, me he reunido con las personas con discapacidad en compañía de la candidata a designada presidencial, Yaira Bendaña, que está aquí presente hoy, y hemos escuchado de parte de ellos las necesidades que ellos tienen. Ellos cuentan con una ley que nunca ha sido implementada plenamente por el gobierno, y tiene una serie de componentes que ellos nos explicaron que no funcionan. Y luego han pedido reformas a la ley, y yo me he comprometido con ellos que cuando sea presidente voy a enviar un proyecto al Congreso para reformar esa ley de acuerdo a lo que ellos han pedido, y adicionalmente pues estoy dispuesto a que los componentes de la ley que no se han implementado se hagan efectivos y que sus derechos se hagan valer ante las empresas privadas y otras instituciones que hoy no cumplen con la ley. Y en cuanto a las sedes, la sede ha sido una disolución para nosotros también. Y además el gobierno cambió completamente lo que era el concepto de las sedes. Se suponía que iban a estar construidas en áreas deshabitadas del país, donde el gobierno casi no existe, donde no hay una presencia del Estado y donde el desarrollo por parte del Estado llegaría hasta dentro de 50 años. Y sin embargo, pues las sedes se han venido a instalar hasta en Choloma, que es la tercera ciudad más poblada del país. Y para Alberto, que lo miro extrañado, la sede es una esquema, ¿sabe? Sí, gracias. Sí. Entonces, yo ya le he advertido a los empresarios que han obtenido permisos de sedes que vayan convirtiendo sus sedes en los otros esquemas que tiene el gobierno, régimen de importación temporal o régimen de zona libre, pero que ellos mismos vayan cancelando sus sedes, porque si no se las vamos a cancelar nosotros en el próximo gobierno. El Partido Liberal, a través de su bancada y firmado por todos los diputados del Partido Liberal, presentó un proyecto de ley al Congreso para que se derogaran las sedes. Y el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal hizo propio ese proyecto, lo convirtió en una resolución y acompañó esa iniciativa de la bancada liberal.
Posteriormente se presentó una iniciativa ciudadana por parte del Consejo Nacional Anticorrupción y ahora la bancada liberal está adhiriendo su iniciativa de ley a la iniciativa ciudadana para combinarlas y que sea una sola propuesta y sea considerada ante el Pleno del Congreso. Muchas gracias, señor candidato a la presidencia, don Yanni Rosenthal Hidalgo. Creo que ha sido bastante claro en su respuesta. Voy a permitirme hacer un breve resumen. Sobre la primera pregunta, que tenía que ver con el problema estructural del empleo en el país, se refirió fundamentalmente al hecho de que la pandemia ha traído graves consecuencias en este sector de la economía, que se han perdido 500.000 empleos, que equivale más o menos a un 12.5% de la población económicamente activa, y que lo que va a hacer el de llegar a ser presidente es reconvertir el esquema económico en el país, que estaba muy basado en la economía de consumo interno, y tratar de afianzar todavía más a Honduras ante el resto del mundo. Y para hacerlo va a superar primero la pandemia, porque declara el candidato que este gobierno ha sido incapaz de manejar adecuadamente el problema. En la segunda pregunta, que tenía que ver con pandillas y con seguridad ciudadana, se refirió específicamente y con mucha fuerza al tema de la extorsión, cómo la extorsión afecta a la inversión, retrasa las posibilidades de que en el país haya crecimiento, y que para ello, para luchar contra esto, va a asegurarse que la economía del país se maneje utilizando la menor cantidad de efectivo posible, de modo que no existan incentivos para que las maras y pandillas puedan continuar con su negocio, que de acuerdo a las cifras que nos da el candidato, más o menos le genera unos 20.000 lempiras diarios, ¿no? Luego, en la tercera pregunta, que tenía que ver con la creación por parte de la actual administración. Mensuales, perdón. Sí, pero por 20 millones, perdón, sí. La actual administración creó una serie de unidades de policiales y de investigación que, de acuerdo al candidato, han dado muy pocos resultados, han sido muy inefectivas, muy débiles, y a pesar de que las leyes que él mismo impulsó desde el Congreso Nacional tenían las mejores intenciones, pues no han dado resultados. Si él propone entonces que se pueda cumplir con la ley a este respecto. Mencionó también que no va a cerrar la Policía Militar de Orden Público. Hay que recordar que este elemento de la Policía Militar ha sido objeto de fuertes discusiones, de fuertes debates en el país. Hay mucha gente que la cuestiona, pero el candidato dice que a él le parece que tiene una razón de ser la Policía Militar, y que la mantendría mientras siga existiendo peligro en las calles de las ciudades y los municipios del país. Con respecto al tema del empleo, dice que ha hablado junto con la candidata designada presidencial, doña Yadira Bendaña, con sobre todo dirigentes de grupos que trabajan con personas con discapacidades, y que ellos le han comentado que a pesar de que existen leyes que los protegen, estas leyes no se cumplan, y que ya están generando su propuesta de gobierno las políticas adecuadas para que esta situación se revierta. En el caso de las zonas especiales de desarrollo económico creadas también por este gobierno, el candidato resalta el hecho de que han sido una decepción, que la idea original de la sede se perdió, que en un principio era tratar de desarrollar ciertos sectores deshabitados del país, en donde no tenía tanta presencia el Estado, sin embargo, pues que se han convertido en otra cosa, y que él ya ha hablado con las personas que han estado invirtiendo en estas zonas para advertirles que de llegar al poder la ley se va a revertir, y les está instando para que sus inversiones las transfieran a otros sistemas de protección y de mejora en la facilidad para la inversión del país, como son la ley de las SOLIS, de las zonas libres, o la ley de del régimen de inversión temporal. Así que creo que ha sido bastante completo, y muchísimas gracias, candidato, por su colaboración en este tema. Muchas gracias a ti, Julio.
Bien. Gracias, don Julio Raudales, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por la colaboración en este eje. Gracias, muy amable. Vamos a